Muchas gracias, Jesús. Y bueno, yo quisiera empezar por agradecimientos, pues en primer lugar a Manolo, porque su amabilidad en invitarme y yo el encantado siempre de intentar corresponder a esa amable invitación, y al colegio por la misma invitación y estar en este prestigioso centro, tratando de hablar después de José María, difícil tratar con su facilidad de palabra y su altísimo nivel académico, pero bueno, yo voy a intentar hacer lo contrario de lo que él ha hecho y empezar por el final, ¿no? Empezar por el final, no como el Génesis. Espero que empezando por el final no sea por el Apocalipsis, y vamos a empezar empezando por, si me voy de tiempo, yo también espero en 20-25 minutos de estar, si no Jesús tienes, por si me voy a empezar por las conclusiones de tiempo, y así Jesús puedes irme en cualquier momento. Yo creo que el principal reto de la energía en el siglo XXI, y haciendo un poco, ya que no voy a estar en estas 8 semanas aquí, la ponencia general es retos, situación actual y retos de futuro, pues yo creo que el principal reto de la energía en el siglo XXI será conseguir una matriz energética precisamente menos dependiente de los combustibles fósiles, que es de lo que voy a tratar, más sostenible y con mayor eficiencia económica. Haciendo un poco de parangón hacia una antigua campaña, pero justo a lo contrario, ¿no?, de nuclear no gracias, yo creo que sí gracias a todo esto es necesario renovable, biocombustibles, gas natural, nuclear, cambios tecnológicos, captura y secuestro de CO2 y uso racional de la energía. Y por si no queda claro las conclusiones, yo creo que la sociedad, y sería el final de las conclusiones, no puede permitirse, muy sencillo, no puede permitirse el lujo de prescindir de ninguna fuente energética, conocida o por desarrollar. Si esa es la conclusión, vamos a empezar a ver si soy capaz de convenceros de que tengo algo de razón, interrelacionando unas variables que han sido comentadas por los ponentes que me han precedido y por los anteriores en la presentación, que es crecimiento, desarrollo económico y demanda energética. Afortunadamente o desgraciadamente estos hechos son a nivel mundial, es una constante, o sea, con amplias diferencias. El PIB mundial está creciendo y va a crecer un 2,8% anual acumulativo, y la población más o menos un 0,9%. La renta per cápita, y lo voy a desarrollar, de estos países es y seguirá siendo baja. Hay una elevada concentración, esto es un drama, de la demanda energética, y la energía es un combustible para el crecimiento. Estas 4 ideas las quiero desarrollar. Voy a utilizar en todas estas charlas diversas fuentes, no utilizando una, pues voy a utilizar los últimos informes de la Agencia Internacional de la Energía, donde efectivamente estuve trabajando 3 años y medio, perspectivas energéticas mundiales publicadas este año, en el año 2006. Voy a utilizar un estudio de ExxonMobil del año 2005, que procede de la Outlook for Energy, una visión para el año 2030. Voy a utilizar también algunos datos históricos de estadística de BP Statistical Review o World Energy, para mí una de las mejores fuentes de revisión, y algún otro estudio de una asociación muy interesante que es el World Business Council for Sustainable Development, que es una entidad que mira todos estos temas energéticos. En el fondo son de años 2005, 2006, 2007 todas las publicaciones, y básicamente llegan a las mismas conclusiones. Esto es, en este estudio de ExxonMobil a nivel mundial, que presentó en el año 2006-2007 y lo sigue siendo válido, pues se pone de manifiesto que, según sus expertos, y ExxonMobil sabe de qué está hablando, puesto que está presente, es la multinacional más grande que existe en el mundo, pues el PIB va a crecer un 2,8% en promedio del 2000 al 2030. Estos son los estudios, pero con amplias diferencias. Mientras algunos países van a tener unas tasas del 2 al 2,6%, Europa, Norte África y Japón el 1%, van a haber otros países donde crecen el 6, el 3,9%, dando ese 2,8%, pero con amplias diferencias. Si miramos en la parte de la derecha del gráfico, la población, también dicen, bueno, el total mundial va a crecer un 0,9%, pero fijémonos que hay unos 1.000 millones de personas, que son estos Europa, Norte de América y Japón, que están creciendo con unas tasas moderadísimas o incluso negativas. Y, sin embargo, unos 5.000 millones de personas que están creciendo a unas tasas del 1,2, 0,7. La combinación de estos fenómenos es importante, es decir, cuánta riqueza por habitante. Pues aquí tenemos los 2 o los 3 mundos que hay, donde están esos 1.000 millones que están teniendo unas rentas per cápita del orden de 20.000, 30.000 dólares per cápita, y que van a seguir creciendo. La combinación de crecimiento de la riqueza y no crecimiento de la población van a llegar a 35.000, 60.000, y estos 5.000 millones de personas que forman el resto del mundo, 5.500, con unas tasas de unos PIB per cápita de 800, 2.000 y 5.800, van a dar
que las diferencias van a seguir existiendo y serán todavía más acusadas. Y esto es un hecho. Entre el año 80, los países desarrollados en promedio tenían una renta per cápita de $19.700 por habitante, los de en vías de desarrollo 1.200. Si estos grandes números son ciertos, en el 2030 los países desarrollados tendrán unos $50.000 per cápita y los países en vías de desarrollo 3.600. Ahora viene un drama, es decir, esos 1.000 millones, esos que representan solo 1 de cada 6 habitantes del planeta tiene acceso a la energía requerida para mantener los estándares de vida de que disfrutamos los países desarrollados. Es decir, aproximadamente 1.000 millones de habitantes, de esos países utilizamos más del 50% de la energía. Otros 1.000 millones de habitantes consumen el 4% de energía y hay unos 4.000 y pico que se quedan con el 30 y tantos por ciento de energía. Y esto es así. Simplemente si el consumo medio del mundo fuera el equivalente del consumo medio norteamericano, los niveles de emisiones se multiplicarían por 6 o por 7 y no habría bastante energía y se acabaría. Esto es un hecho que nos tiene que obligar a pensar hasta qué punto esa palabra tan bonita de crecimiento sostenible es una palabra bonita o es una absoluta necesidad simplemente porque no hay más, hasta que lleguemos a maestrar todas estas cosas que decía José María. Y hay también otro hecho incontrastado en este documento del World Business Council, que es un estudio muy profundo se ha llegado a un nivel de correlación bastante importante. Cuando los países tienen una renta hasta los $3.000, pues la demanda energética crece rápidamente por el despegue de la industrialización y movilidad personal. Es decir, no tenemos que pensar mucho que en España, que acabamos la barrera de los $2.000 en el año 74, pues pensamos los que tenemos más, pues el enorme crecimiento industrial, el enorme crecimiento energético, conforme hemos ascendiendo en esa rampa de crecimiento, o podemos pensar en el modelo China. Por encima de los 15.000, la demanda energética crece más lentamente. Ahora, precisamente, Francisco decía que en el año 2005, y estamos en rentas per cápita de 30.000 en España, la intensidad energética está bajando, pero estamos hablando que crece más lentamente. Y más allá de los $25.000 de renta per cápita, el crecimiento económico puede continuar sin grandes crecimientos de demanda. Esto es una realidad estadística bastante incontestable. Y estos son los elementos que me gustaría que tuviéramos para abordar pues, este panorama energético actual, en el cual me voy a referir a ver la energía primaria en el año 2006, pero me voy a centrar en el objeto de la charla mía, solamente en las petróleo, gas natural y carbón, lo que es tras una visión de la energía primaria. El mundo, se decía antes en la charla original de Francisco Maciá, pues ha consumido 10.000 millones de toneladas de equivalente de petróleo. Esto es mucho. Está dominado por el petróleo, que representa un 36%, este es el mundo, el gas natural el 24% y el 28%. De lo que yo estoy hablando de energías fósiles es el 88%, es decir, la energía en la actualidad representa la energía fósil es el 88% del total. En España, por hacer una mención, ya que estamos en España, es dramáticamente el petróleo es mucho mayor, 54% de la demanda, 20% el gas, se ha comentado que ha crecido mucho, pero aún es el 20%, y el carbón el 13%. Curiosamente, la suma de los tres da el 87%. Más o menos los combustibles fósiles representan a nivel mundo, pues vemos que los países de la OCDE, Europa OCDE, América OCDE y Asia OCDE, que son estos tres que estoy marcando, pues consumen prácticamente el 51% de esa energía primaria, es decir, esos 1.000 millones de habitantes que más o menos son los países de la OCDE, son esos 51%, dejando un 49% para Asia OCDE, que consumen el 8%, China e India el 20%, estos dos países solamente, y el resto del mundo el 29%. Ahora, si esto es así, la foto fija del año 2006, me gustaría sobre eso comentar un poco cómo han sido las tasas de crecimiento mundiales de energía. La demanda mundial energética creció un 2,4% en el año 2006, comparado con un 3,2% en el año 2005. Es decir, hemos generado más riqueza a nivel mundial y hemos consumido menos energía proporcionalmente. Es decir, lo que es curioso es cómo han contribuido las diversas fuerzas. Es decir, el petróleo, por ejemplo, la demanda de petróleo ha crecido solamente el 0,7%, a pesar de representar el 36%, es decir, es menos de la mitad del crecimiento de los últimos 10 años. El gas natural ha crecido el 2,5% a nivel mundial, su demanda, más o menos en línea con la media de los últimos 10 años de crecimiento, y el carbón el 4,5%. Curiosamente, a nivel mundial, lo que estamos diciendo es que el carbón,
está creciendo su demanda muchísimo más que la media histórica. Luego nos estamos haciendo una matriz energética cada vez más demandante del carbón. Luego hablaremos de compromiso de Kioto, pero el mundo está cada vez consumiendo más carbón, 4,5 de crecimiento frente, ojo, que representa el 28%, que no estamos hablando, y habrá que decirles a China y a India que no se consuma carbón porque contamina, porque ellos, ya veremos lo que dicen, ¿no? O sea, ese yo creo que es un elemento de reflexión. Por lo contrario, la energía nuclear ha crecido del 1,4%, su contribución, por encima también de la media de los últimos 10 años. Como idea, es decir, los únicos que han crecido por la media del crecimiento de los últimos 10 años han sido el carbón y la nuclear y el petróleo en franca decadencia. Aún así todo, bueno, ya sabéis, pues el margen o precios que hemos tenido, de precios de crudo alto, que van a seguir siendo altos, $66 en promedio, y no me voy a centrar sobre eso. Si ahora esa energía focalizamos en petróleo, ¿qué existen reservas probadas? Entendiendo reservas probadas la definición técnica, que son cantidades que la información geológica y técnica indica con un grado de certeza razonable que pueden extraerse de yacimientos construidos bajo las condiciones económicas de explotación vigente. Es decir, no es lo que hay, sino lo que se puede sacar con el grado de conocimiento técnico. Aquí hay un mito de decir, bueno, pues existen 1.208 miles de millones de barriles, existían a final del año pasado. Si dividimos la reserva por producción, vemos que está injustamente o repartido, es decir, no está igualmente repartido. Norteamérica tiene un ratio de reservas sobre producción de 12 años, 41 el sur y Centroamérica, Oriente Medio 80, el total del mundo 41. Esto es un poco engañoso, hace 40 años que siguen quedando 40 años, es decir, ¿por qué? A pesar de que estemos aumentando, precisamente porque las reservas probadas no es una magnitud física absoluta, sino es el resultado de un compromiso técnico, de técnicas de extracción de conocimiento. Hay mucho debate sobre el tema de lo que se llama el peak oil, es decir, cuándo las reservas van a disminuir. El hecho es que, hombre, en el año 2006 han disminuido un poquito, ¿no? Han disminuido, pero en el año 1986 existían 800 miles de millones de barriles, en el año 96 1.049 y en el año 2007 1.200, es decir, el volumen de reservas probadas sigue aumentando y más o menos dividiendo por producción, ahora ha sido 41,5, pero en el año 86 era 39,8 y en el año 96 41. O sea, estamos en un ratio que no cambia. Si a estas reservas probadas añadimos, teniendo en cuenta los niveles de precio, todas las reservas del Orinoco, las arenas bituminosas, es decir, el mundo del petróleo, no parece que en los próximos 40, 50, incluso 100 años debamos decir que estamos en un momento de peak oil, pero bueno, es finito, se va a acabar y ahí tendremos que ver lo que pasa. Y hay y geopolíticamente eso tiene mucha importancia, una distribución enormemente distinta por zonas entre consumidoras y productoras. ¿Qué pasa con el gas? En el gas las reservas son muy superiores. Pasa lo mismo, 181 billones con B 10 elevado a 12 europeos, no los billion americanos, 10 elevado a 12 billones de metros cúbicos, que son mucho más que las reservas de gas, con un consumo medio, una reserva sobre producción de 63 años, pero también con una enorme diferencia, es decir, claramente gas natural, sobre todo en Oriente Medio, 219 años de reserva sobre la producción. Zonas agotadas de 11 años en Estados Unidos, a pesar de que precisamente en Norteamérica la producción está aumentando por técnica de recuperación asistida y técnica de recuperación, y en el año 2006 ha aumentado de forma significativa. Aquí es donde estoy diciendo que el consumo ha crecido el 2,5% más o menos en promedio, y a nivel mundial es una energía limpia. El transporte de GNL, de gas natural licuado, abre toda una serie de posibilidades enorme y es una energía que seguirá creciendo. Si vamos a la otra energía fósil, el carbón, pues a nivel mundial tenemos 147 años. O sea, tenemos muchas más reservas sobre producción. Recordar que representaba el 28% de energía mundial. No parece que sea un problema de mañana, que se acabe. Y también, bueno, pues aquí Oriente Medio evidentemente tenía petróleo y gas, no puede tener carbón. Y las reservas de carbón están bastante bien repartidas en el mundo, en Estados Unidos, en América del Sur y Centroamérica, en Europa. Lo que pasa en Europa la producción era cara, en España tiene amplia experiencia sobre el tema del carbón y bueno, las cuencas alemanas y francesas. África 194 y Asia-Pacífico 85, curiosamente, y es donde se están produciendo las mayores tasas de crecimiento del consumo. De hecho, Asia-Pacífico, China ha sido responsable del 90% del incremento de demanda de carbón en el año 2006 y del 80% del incremento de la producción.
pero está siendo un neto importador de carbón. Bien, eso es lo que tenemos, es decir, energías fósiles tenemos por unos cuantos años, el desarrollo de la técnica seguramente ninguno de los que estemos aquí vamos a ver el final de las reservas, es decir, que podemos ver, luego no nos debe preocupar. Ahora, ¿es sostenible esto con la primera parte? Vamos a ver las perspectivas energéticas mundiales. Aquí voy a hablar de un escenario de referencia, luego voy a hablar de otro tipo de escenarios. En ese escenario de referencia, que es el publicado por la Agencia Internacional de Energía, vale también el Departamento de Energía, son similares en orden de magnitud, en el año 2000, presentado en este junio de 2007, pues la demanda energética va a crecer entre el 2004 y 2030 más del 50%. Lo vamos a ver un poquitín. Va a hacer falta unas enormes inversiones energéticas para que eso sea posible, porque estamos, poner en producción, movilizar esa cantidad de energía adicional que se tiene que consumir. Lamentable o afortunadamente, el hecho es el hecho, el carbón y el gas van a ser las principales fuentes energéticas para generar la demanda incremental de electricidad, y el sector transporte se va a beneficiar de la demanda incremental del petróleo, y eso unido pues va a hacer un importante crecimiento de las emisiones de CO2, como se dice en Argentina, sí o sí. Aquí vemos los números, es decir, vemos una visión de los 30 años pasados y una visión de los próximos 30 años. Más o menos vemos que el petróleo ha habido unos años de moderación en su consumo. Lo que se decía antes, efectivamente, si el mundo va a crecer al 2,8%, más o menos, pues el crecimiento energético va a ser el 1,8% anual acumulativo, el total de energía. Es decir, vamos a ser capaces de gestionar la energía de una forma más eficiente que en el pasado, cuando en el pasado ha crecido al 2,6% anual acumulativo. Aquí hay el mix, cambio de mix, el carbón que siguió creciendo, de repente el gas natural con esa tasa de crecimiento fue desplazado a principios de los años 2000, pero la tasa de crecimiento del carbón sigue imparable, aunque se supone que tanto el petróleo como el gas, en esta parte de la izquierda, van a seguir siendo los principales fuentes energéticas de los próximos 30 años. Vamos a pasar de esas 10.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo del año 2006 a 16.000 millones de toneladas equivalentes en este escenario de referencia, donde se supone un crecimiento moderado de la energía nuclear. Este es el resultado. Elaborando un poquito más, para que esto sea posible hace falta invertir. ¿Cuánto? Pues han hecho cálculos más de 20 billones de dólares americanos. 20 billones, 10 elevado a 12, hacen falta invertir, de los cuales más de la mitad, el 56%, es en el sector eléctrico. El sector eléctrico va a llevarse en todo el mundo. Como además, si analizamos estos, más de la mitad de esos 20 billones se tienen que hacer en países de desarrollo, en vías de desarrollo, la pregunta es, ¿esos van a movilizar estos países de desarrollo o los países ricos van a ser capaces de financiar en países donde no necesariamente la regulación es estable, la política es estable, esos recursos energéticos o esos recursos financieros necesarios para abastecer esa demanda fenomenal de energía? Además, teniendo en cuenta la inflación de costes de los proyectos energéticos, como cualquiera de los que están aquí saben qué pasa en el mundo empresarial, esta inversión de 20 billones de dólares americanos es casi un 20% superior a la estimación hecha por la agencia 2 años antes, es decir, por el tema de la escalación de precios. Entonces, esto es un verdadero riesgo, es decir, esto sería necesario para acometer esos crecimientos de demanda energética, pero sin embargo hay dudas razonables, más que razonables, para que se pueda incrementar o lograr los recursos financieros necesarios para acometer todos esos programas de inversiones. Vamos a ver un poquitín de ahora mismo, en el año 2000, pues se consumían 69,4 millones de barriles equivalentes de petróleo para generar electricidad. En el año 2030, 125, y fijémonos que aquí, según las proyecciones, casi todo va a ser gas natural y carbón. La idea, gas natural y carbón, va a ser dedicado fundamentalmente para el sector eléctrico. La energía nuclear crece, pero no se espera que crezca mucho de aquí al 2030, no sé que cambie mucho. El sector transporte acapara la demanda adicional de petróleo. En algunos países ya, Estados Unidos, el 70% del consumo de petróleo es para el transporte. Y fijémonos que del crecimiento de la demanda incremental de petróleo en millones de barriles por día, casi todo va a ser para el transporte, en rojito, y fundamentalmente ese crecimiento fenomenal va a ser fuera del no-OCDE, porque son países que quieren movilizarse no solamente en motos, primero eran las bicicletas, luego las motos y ahora los coches, y eso tiene algunas conclusiones. Todo esto combinado va a hacer que
emitamos, so pena que lo cambiemos, sigamos creciendo los millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, y ese equilibrio antropogénico que se decía es bastante más complicado. Y además, los países en vía de desarrollo, en el año 2020, precisamente como los crecimientos energéticos van a ser mayores, van a superar en sus emisiones a los países de la OCDE. Bueno, este es el escenario de referencia, no es cataclismático, pero es si las cosas no cambian, este sería el escenario business as usual, que implica pues una continuación básicamente de las políticas energéticas actuales, de los políticos. Una reflexión, conservación, eficiencia y demanda energética. La conservación es evidente que reduce los requerimientos energéticos, la mejor energía es la que no se consume, el principal más. Y hay un escenario energético alternativo que sí que es posible. Simplemente estamos utilizando energía de una forma más eficiente, es decir, el ratio de eficiencia energética o intensidad energética mundial en el año 70 era 3,4 barriles por cada $1.000 de PIB. En el año 2003 eso ha bajado, es decir, ha mejorado la eficiencia energética. A pesar de todo, el consumo energético en miles de barriles, miles de millones de barriles ha crecido bastante. Si en los próximos 30 años mantenemos el mismo nivel de eficiencia energética, llegaremos a este nivel fenomenal de consumo energético. Si somos capaces de seguir mejorando la eficiencia en el uso a nivel mundial, por eso hace falta hacer mucho, y bajamos de 2,7 a 2,1, que es un 29% de mejora, consumiremos solo 330.000 millones de barriles, es decir, 110 más que en el año 2003, pero bastante menos que si no lo hiciéramos. Es decir, merece la pena el esfuerzo. Esto lo ha hecho la Agencia Internacional de la Energía, ha desarrollado ese escenario y, bueno, lo que dice es que existen necesario implantar medidas gubernamentales, son los gobiernos, son los políticos los que tienen que hacer para que esto pase, para conseguir mayor seguridad de suministro, mayor protección ambiental, mayor eficiencia económica y además el coste-beneficio de esta medida es muy atractivo. Por cada dólar que se invierte en demanda se dejan de invertir del orden de 2 a 3 dólares en oferta, es decir, es un ratio. Pero para ello es necesario, en este escenario que no vamos a ver algunas cifras, es decir, si todo siguiera igual, pues en el año 2030 la demanda de energía primaria sería un 10% menor que en el escenario de referencia. Eso es igual que el consumo actual de China. En lugar de los 15.000, de los 16.000 millones de toneladas, ahorraríamos 1.500 millones de toneladas, lo cual es bastante. La demanda de petróleo crecerá 20 millones más que en el 2005, pero 13 menos que si no hacemos nada. Y eso es equivalente al consumo actual de Rusia, total. Los coches, las medidas en el sector del transporte aéreo pueden producir el 60% de este ahorro. Coches más eficientes, producción y consumo de biocombustibles. Las emisiones de CO2 pueden reducirse en 1,7 gigatoneladas de carbono, de CO2, y en 6,3 frente al escenario de referencia. Ahora mismo el mundo emite 8 gigatoneladas de CO2 en el año 2000. Gigatoneladas son 10 elevado a 9 toneladas de CO2. Pues según estos escenarios, si no hacemos nada, vamos a emitir 15 o 16 gigatoneladas de CO2 de carbono, que sería 3 veces más de CO2 en el año 2050. Y se pueden ahorrar, ¿cómo? Pues con medidas de ahorro de energía, con aislamiento, como luego veremos de edificios, con medidas. Es decir, se puede producir un coste energético de más de 8.000 millones de dólares con medidas específicas de uso racional de la energía. Estoy acabando ya, me quedan unos pocos minutos, creo que está en tiempo. Y en el fondo decir, bueno, ¿cómo es posible compatibilizar ese deseo de la humanidad de seguir creciendo económicamente, de seguir desarrollándose en población? Indefectiblemente eso va a conllevar una demanda energética y el tema de la reducción de las emisiones, que no lo toco de soslayo, lo he tocado de soslayo y será objeto de varias, pero evidentemente la estabilización de CO2 en la atmósfera a niveles razonables de incluso 500 partes por millón, que es muy superior a lo que actualmente, que son 370, va a exigir medidas enormes que sean tomadas ahora, porque si no luego va a ser muy tarde. ¿Se puede compatibilizar? Y eso es una de las conclusiones, en mi opinión, para poder conseguirlo, porque para poder curvar pues es necesario utilizar todas las opciones energéticas disponibles, evidentemente la nuclear es una de ellas, esto lo estoy diciendo explícitamente, así como introducir lo más rápidamente posible las nuevas soluciones tecnológicas. A veces no pensamos, la tecnología evoluciona muy rápidamente, pero una vez tomada una decisión, el cambio tecnológico es muy lento, es decir, cuando construimos una caldera, una central de carbón, hoy va a estar 45 años emitiendo carbón. Cuando
construimos una central hidráulica, va a estar 100 años produciendo. Luego, el ritmo de crecimiento, es decir, si pensamos que el coche del escarabajo pues fue diseñado en 1930 y básicamente hoy circula y sigue circulando ese mismo modelo en México, es decir, y se prevé que se acabe dentro de 15 años, habrá estado ese modelo, que no es que sea muy fiable, la tecnología fue introducida en 1930, ese mismo coche ha durado 100 años, es decir, básicamente. Por lo tanto, la velocidad del cambio tecnológico, la tecnología cambia mucho, pero cuanto antes metamos todos los cambios tecnológicos, porque la inercia es extremadamente lenta del sistema energético mundial. Y cuando uno analiza, pues a pesar de que hagamos lo que hagamos ahora, vamos a seguir emitiendo CO2 más en los próximos 20 años. Y cuanto antes la sociedad civil se entere, y que es un hecho crítico, mejor. Es decir, cuanto más se debata y cuanto más diga, oye, que tenemos que tomar medidas y no decir pajaritos y flores, mejor. ¿Cómo se puede compatibilizar? Dos vías simultáneas y necesarias. Una es reducir las emisiones y conservación y eficiencia energética. ¿Cómo se puede reducir las emisiones? Disminuyendo la relación energía por carbón. Estamos viendo que estamos haciendo justo lo contrario. Empiezo diciendo que el carbón es el que más está creciendo y va a seguir creciendo porque China y la India van a depender del carbón en los próximos 20 años. Hagamos, digamos, en la OCDE lo que digamos porque van a seguir consumiendo. Por lo tanto, si es verdad estos estudios, en el 2000 existían 3.500 gigavatios de potencia eléctrica instalada. Si es verdad todo esto, van a hacer falta en el 2030 7.000 gigavatios. Y en el 2050 10.000 gigavatios de potencia instalada. 700 centrales de carbón emiten 1 gigatonelada de carbono. 1 gigatonelada de carbono es 10 elevado a 9 toneladas de carbono o 3 gigatoneladas de CO2. ¿Cómo podemos evitarlo si no queremos aumentarlo? Pues con 700 nucleares de 1 gigavatio de potencia nucleares. Es decir, ¿por qué? Si no hay solución. O bien construyendo 1.400 centrales de gas. Como las emisiones de las de gas son de la mitad de CO2, nos hemos ahorrado 1 gigatonelada. O bien con 300.000 turbinas eólicas de 5 megavatios. Ahí hace falta decir que esas 300.000 turbinas eólicas ocupan todo Portugal. No es verdad, es la extensión. Bueno, pero hay que hacer combinaciones. O con 700 centrales de carbón con captura y secuestro de CO2, que hay que localizarla cerca de las minas. Es decir, son números concretos que hay que tener en cuenta por cada 700 centrales, y fijémonos que van a hacer falta bastante más de 700 en los próximos años para compensar ese crecimiento. Otra forma, el transporte. En el 2000, 700 millones de vehículos emiten 1,5 gigatoneladas de carbono. Esto lo hemos emitido los coches. Se prevé que en el 2050 habrán 2.000 millones de vehículos. Los chinos quieren coches y falta ir a China para que vean qué coches quieren los Audis A6 y todo esto. Que son más eficientes, es decir, casi 3 veces más vehículos van a emitir casi 2 gigatoneladas de carbono. Es decir, hay una mejora, pero eso no es suficiente. Si queremos bajar y ahorrarnos 1 gigatonelada de emisiones, es si todos los vehículos fueran híbridos o con tecnologías diésel avanzadas o como combustible, o si 800 millones de vehículos de estos 2.000 utilizaran hidrógeno. Es decir, estamos hablando de determinadas. Es tan importante la cantidad de recursos y de concienciación y medidas políticas que hay que hacer. Es posible, sí, pero o la conservación y eficiencia energética aumentando, es decir, transporte de masas, ferrocarriles, metros, nuevos edificios. Son posibles ahorros de hasta el 90% de consumos energéticos en los edificios, pero hoy el parque inmobiliario español, a pesar de la crisis, pues ya está el 90% de lo que estará en el 2050 y ya está construido ahora. Por lo tanto, la renovación es muy lenta. Los aparatos de consumo bajo energético entre la clase A y la clase E hay una enorme diferencia de consumo energético que lleva unos ahorros. Y la sociedad de la información es haciendo las cosas de forma diferente a nivel de concienciación individual. Acabando por el final, ya que el moderador me ha permitido llegar al final, pues empiezo diciendo que creo que el principal reto es conseguir una matriz energética menos dependiente de los combustibles fósiles, y lo tenemos complicado a no ser que se hagan muchas cosas, pero no nos podemos permitir el lujo de prescindir de ninguna fuente energética conocida por ser real. Muchas gracias.